Vamos a comenzar nuestra sección de esta noche. Vamos a hacerlo leyendo una porción bíblica del Antiguo Testamento. Es el Salmo 103. Por favor, búsquelo. Vamos a leerlo de forma antifonal. Esta mañana alguien me envió un mensaje de texto muy alentador y en el mismo pues mencionaba uno de los versículos en este salmo y tuve la oportunidad de reflexionar un poco en él y me parece provechoso para cada uno de nosotros leerlo en este momento. Así que si tiene su Biblia, le voy a dar un segundo más para que la abra en el Salmo 103. Vamos a leerlo de forma antifonal y como ustedes saben, pues yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. Antes de hacer eso, vamos a tener un momento de oración. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús, regresamos otra vez a tu presencia, Señor. Hemos tenido varias audiciones contigo en el día de hoy, Señor. Hemos podido escuchar tu voz, hemos podido sentir tu presencia, Señor. Hemos recibido aliento y fortaleza y corrección de tu santa palabra, Señor. Hemos disfrutado de tus enormes, difícil de describir bendiciones, Señor. Hemos disfrutado entre ellas hace unos minutos, Señor, de la presencia, de la compañía de nuestros hermanos en Cristo, Señor, de nuestra familia espiritual. Ha sido grato, Señor, ver algunos que hacía días que no veíamos, Señor, y poder, pues, reunirnos nuevamente para ahora, pues, dejar que tú nos enseñes, Señor. Hablamos de algo que es importante para ti, tu iglesia, un costo que no se puede describir, la sangre de Jesucristo, algo precioso delante de tus ojos, Señor, y te rogamos que continúes ayudándonos, Señor, a recalibrar nuestro compromiso, nuestro amor por Cristo y por su iglesia, Señor. Nuestra esperanza es que tú, Señor, nos ayudes en esta reflexión de forma tal que por medio de tu gracia podamos hacer los ajustes necesarios, Señor, para que este compromiso, Señor, y ese amor por tu iglesia y por Cristo, pues esté en el lugar que debería estar, Señor. Así que dirígenos, Padre, ayuda a los hermanos y hermanas que están laborando en este momento y como siempre te suplico, Señor, que seas en forma especial con las hermanas que te sirven en la guardería, Padre Santo. Sé con ellas, Señor, fortalécelas, levanta sus brazos, Padre amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, Salmo 103. Yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. Este es un salmo de David, un salmo de alabanza por las bendiciones de Dios. Versículo 1. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. El hombre
como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendice, alma mía, a Jehová. Gloria a Dios. Y no nos olvidemos jamás ni nunca de sus beneficios, de su carácter, de quien Él es. Esta noche lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con este ciclo de matete que hemos titulado Recalibrando mi amor y mi compromiso por la iglesia y por mi amado Señor y Salvador Jesucristo, en específico por la iglesia. En las notas que les hemos dado, vamos a comenzar con una pregunta un tanto desafiante, pero al mismo tiempo una pregunta común, pregunta que amerita dejar que la Biblia la conteste. Y en el proceso nosotros continuamos calibrando nuestro compromiso. Me alegra verte muchísimo, Michelle. Dios te bendiga. Praise the Lord. ¿Ok? La pregunta, Michelle, que tenemos delante de nosotros es la siguiente. ¿Es necesario la membresía de la iglesia? Esa es una pregunta común. Es una pregunta desafiante. Es una pregunta que al mismo tiempo amerita, deserve, que la palabra de Dios la conteste. Y mientras escudriñamos la palabra y dejamos que la palabra la conteste, en el proceso debemos nosotros entonces mantenernos calibrando nuestro compromiso, ¿verdad? Reflexionando, reconsiderando dónde estamos nosotros con relación a nuestro compromiso con la iglesia del Señor Jesucristo. Así que la pregunta que de primera intención queremos enfrentarnos es la pregunta: ¿es necesaria la membresía de la iglesia? Gracias por contestar, ¿verdad? Okay. Pero vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que conteste nuestra pregunta. Hay un issue, hay un asunto, el meollo, si usted quiere, detrás de la pregunta, está en nuestra devoción para Cristo, está en nuestra devoción para su iglesia, lo que está detrás de la pregunta. La forma en que vamos a contestar la pregunta, la forma en que el ser humano contestaría la pregunta, va a estar grandemente determinado por el nivel, la profundidad, la intensidad de la devoción de esa persona para con Cristo y su iglesia. Mi esperanza es que cada uno de nosotros, pues, al recalibrar, reconsiderar y escuchar lo que Dios tiene que decirnos, pues, decirnos que estemos en la disposición de hacer los ajustes que sea necesario. Otra forma de hacer la pregunta es esta: ¿qué la palabra de Dios dice acerca de lo poco o mucho que los cristianos deben dedicarse a la iglesia? Otra vez, ¿qué la Escritura, la palabra de Dios dice? ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de lo mucho o poco que los cristianos deben dedicarse a la iglesia? Right? Otra forma de hacer la misma pregunta es esta: ¿debemos dedicarnos a una iglesia local? ¿O es suficiente con que nos dediquemos a todos los cristianos en todas las partes de la iglesia universal? Recuerdan que hace
par de semanas atrás hablamos de la iglesia local, hablamos de la iglesia universal, hablamos de la iglesia como Dios la ve. Dios conoce los que son suyos, nosotros no conocemos los que son de Dios. Dios desde los cielos ve quienes le pertenecen a Él, esa es la iglesia universal, pero hay una iglesia local que es la iglesia que usted y yo vemos, right? Y la pregunta nuevamente es si es válido, si es correcto en el poco tiempo que tenemos en este lado de la eternidad, que es un abrir y cerrar de ojos, si es prudente dedicarnos intensamente a una iglesia local o simplemente si es suficiente con que nos dediquemos, en la forma en que esa dedicación sea definida, a todos los cristianos en todas las partes de la iglesia universal. ¿Okay? Now, como acabo de mencionar, la pregunta esta que está en las notas suyas, ¿es necesario la membresía de la iglesia local? Es una pregunta común, es intensa, incómoda, pero es una pregunta que se hace más y más cada día, es más y más común. Esa pregunta, ¿es necesario para mí ser miembro de una iglesia? Cuando yo puedo todos los domingos sacar tiempo, separar tiempo en mi casa y escuchar al pastor que yo decida escuchar. O cualquier otro día de la semana. Y yo tengo una Biblia y yo puedo conectarme a todos estos recursos que hay en las redes sociales donde yo puedo ser enseñado y puedo escuchar predicadores de hace 200, 300 años, porque los sermones de ellos en el día de hoy pues son predicados por personas. Si en realidad entonces la pregunta nuevamente ¿es necesario entonces para mí ser miembro de una iglesia? Estamos hablando de este asunto, estamos hablando de mi compromiso o mi devoción con la iglesia de Jesucristo, porque el ciclo que estamos considerando es recalibrando mi amor y mi compromiso por la iglesia, reflexionando, reconsiderando. Y la idea de reflexionar, de reconsiderar, la idea de recalibrar, parte de la premisa de que algo no está bien o que no está en el lugar que debería estar. Y cuando usamos la palabra recalibrar, volvemos a repetir lo que hemos dicho ya en cientos de veces, la idea no es meramente reflexionar o reconsiderar, sino la idea es que como resultado de esa reflexión hagamos ajustes, cambiemos nuestros patrones, nuestros hábitos, nuestras prioridades, la forma en que tenemos interacción con la iglesia del Señor Jesucristo en particular. Yo conozco una persona a la cual yo amo profundamente. A esa persona yo la conocí en mis primeros días, luego de mi conversión para 1984. Era una persona que estaba, como decimos por ahí, en los caminos por mucho tiempo. Es una persona que yo me deleitaba con su presencia, con su conversación, tanto él como su esposa y su familia. Era alguien que pues se convirtió en alguien sumamente especial para mí. Sin embargo, esta persona de la noche a la mañana dejó de asistir a la iglesia donde nos reuníamos. Pasaron muchos meses, quizás años, cuando finalmente volví a verle, me dijo algo que en aquel entonces me dejó seriamente confuso. Esto fue lo que me dijo, no literalmente, pero en esencia lo que me dijo fue esto. En ninguna parte de la Biblia habla de ser miembro de la iglesia. Añadió, yo no soy miembro de una iglesia. Yo soy un seguidor de Jesucristo, pero no soy miembro de ninguna iglesia. El argumento de él decía, porque la afiliación, la membresía, ser parte de una iglesia, es solo una cosa hecha por el hombre. Esa afirmación fue contundente y saliendo de labios de alguien a quien yo había estado mirando como alguien que conocía la palabra de Dios, que conocía al Señor, que era alguien que yo respetaba, pues simplemente me impactó, me dejó seriamente confuso
no por un periodo muy largo de tiempo. ¿Ok? Así que con eso en mente, quiero que comencemos haciendo dos afirmaciones que están en sus notas, por favor. Tienen gran relevancia para nuestro estudio y más que ninguna otra cosa, tienen relevancia al momento de recalibrar nuestro compromiso y hacer ajustes. Estas dos afirmaciones, la primera de ellas es que la membresía en la iglesia local no está bíblicamente ordenada. Escríbalo. La membresía en la iglesia local no está bíblicamente ordenada. ¿Qué queremos decir con eso? Lo que queremos decir es que usted y yo nunca vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia donde diga explícitamente, right? Okay. Las palabras miembros de la iglesia. Y no vamos a encontrar un mandamiento, una ordenanza para los creyentes a convertirse en miembros de una iglesia local. Eso es lo que queremos decir cuando decimos o hacemos esta afirmación de que la membresía en la iglesia local no está bíblicamente ordenada. Usted no va a leer esas palabras. Cuando comenzamos este ciclo, insistimos en que era imprudente el tratar de dar una definición en cuanto a lo que la iglesia era, right? En la forma en que usted y yo encontramos definiciones en un diccionario, right? Hay muchas ilustraciones que dimos con relación a la iglesia y con relación a este asunto, pues también podemos encontrarnos con lo mismo, ¿ok? Así que no vamos a encontrar un mandamiento para creyentes a convertirse en un miembro de la iglesia local. No hay un mandamiento que diga, háganse miembros de la iglesia, right? O bendecidos son los que se hacen miembros de la iglesia. O ay de ti si no te haces miembro de la iglesia. You don't find that. No está en ningún lugar, okay? Si bien eso es cierto, también es cierto que precisamos ser sumamente cuidadosos con ese asunto. ¿Cuál asunto? El asunto de que la membresía en la iglesia local no está bíblicamente ordenada. Right? Okay. Hay que ser sumamente cuidadosos con ese asunto porque hay otras cosas que son altamente importantes y que nosotros las damos por súper ciertas que no están explícitamente declaradas en la Biblia. Por ejemplo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo en ningún lugar dice explícitamente, yo soy Dios. Nosotros sabemos que Él es Dios. Amén. Creemos que Él es Dios. No tenemos dificultad creyendo eso. Pero no lo leemos en ningún lugar. Dice, el Padre y yo uno somos. Podemos inferir que Él es Dios. Pero que Cristo diga, yo soy Dios, no lo vemos ahí. Right? Tampoco encontramos en ningún lugar que nos diga, todos tenemos que creer en la Trinidad. La frase la Trinidad no está mencionado en la Escritura, no está descrita explícitamente en la clase de términos que nosotros buscamos cuando tratamos de conseguir una definición. ¿Cuántos me están entendiendo? Que quede bien claro y asegúrate por favor, hermanos que tanto se sacrifican, porque vienen desde bien temprano y son los últimos que se van, los que trabajan con el media, de que la cámara esté funcionando de forma tal que quede bien claro el hecho de que el pastor Edwin no dijo que Jesucristo no es Dios, right? Jesucristo es Dios. Y si Él no es Dios, pues entonces vámonos para la casa de nosotros, porque todas las cosas que Él realizó por nosotros, pues no pudo haberlas realizado. Pero como es Dios, sí pudo realizarlas. Amén. Y nuestra salvación está firme, está nuestra fundación, nuestro fundamento, como hablamos el domingo, está seguro. ¿Okay? Así que esa es la primera afirmación. Right? La segunda afirmación es que la membresía en la iglesia local está bíblicamente implicada. Está bíblicamente implicada. Yo no sé si esa palabra es la mejor palabra que podríamos conseguir para comunicar lo que yo quiero decir, pero
pero tengo esperanza que en el transcurso de la exposición pues podamos estar de acuerdo en que la membresía en la iglesia local está bíblicamente implicada. Y no solamente eso, sino que es comprensible, se puede entender que está implicada. Así que en mi plano personal, yo entiendo que como en el rol que Dios me da en este momento de maestro, no que en otras veces no lo sea, pero en asuntos como este necesito ser sumamente cuidadoso al tratar de exponer las verdades que la palabra enseña con relación al asunto de la membresía en la iglesia. Creo que la palabra membresía, pues membresía en la iglesia o la frase en la iglesia, quizás es la mejor palabra o la mejor frase que podemos hablar de la iglesia, pues porque sabemos que la Escritura se refiere a la iglesia, entre otras cosas, como un cuerpo, y sabemos que un cuerpo pues es algo que normalmente tiene partes y normalmente tiene miembros. ¿Amén? Okay. So, en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 21 al 26, vemos ahí pues la evidencia que respalda la afirmación que acabo de hacer en este momento en cuanto a la palabra esta membresía, dado el caso de que la iglesia es identificada como un cuerpo. Versículo 21 de 1 Corintios 12 dice de esta forma, del 21 al 26. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Todos sabemos, yo espero en este momento, de que Pablo está hablando metafóricamente acerca de la iglesia. Amén. That's what he's talking about, right? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Le iba a decir, levante la mano si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted ha nacido de nuevo, pero no le iba a decir, right? Pero no se lo voy a decir, no levante la mano. Pero si usted es creyente, si usted está seguro que usted es creyente, pues escuche lo que aquí dice, all right? Porque está hablando de usted. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo, acuérdense, cuando habla de cuerpo está hablando de la iglesia, que parecen más débiles, son los más necesarios. Aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, iglesia, dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, iglesia, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. De manera que si el miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Fue altamente edificante, sumamente alentador la expresión de amor y solidaridad que expresó en nuestra humilde iglesia el sábado pasado con la familia Cáceres, Caraliber y su esposo Frankie y sus niñas ante la muerte de su papá, y la colocación de las cenizas y la presencia de muchos miembros de nuestra iglesia, cuando ellos solamente pensaban que los que iban a estar allí eran uno o dos personas, dos de los hijos, porque el otro pensaban que no iba a venir. Así que fue sumamente grato pues ser parte de eso. ¿Okay? Así que muchas personas están de acuerdo, conforme a lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículos del 21 al 26, de que somos miembros del cuerpo, pero en la opinión de muchas personas somos miembros del cuerpo. Acuérdense, cuando hablamos de cuerpo de iglesia, y ya establecimos de que lo que tenemos delante de nosotros es la iglesia local, una iglesia universal, la iglesia como Dios la ve, la iglesia como nosotros la vemos.
Right? Para algunas personas la idea de miembros y eso es válida, 1 Corintios es correcta, pero para algunas personas el enfoque en esa porción bíblica es con relación al cuerpo universal de Cristo. ¿Okay? Now, el cuerpo universal de Cristo ya hemos establecido que se refiere a todo aquel que cree en Cristo y es ese cuerpo universal, son estos creyentes que Dios conoce. Right? Dios conoce a los que son suyos. Ese pasaje, pues, en distintas formas ha venido a nuestra consideración por varias semanas ya. ¿Ok? So, es posible que algunas personas piensen que esta cuestión de ser miembros de la iglesia, pues fantástico, pero eso es la iglesia universal. La pregunta que deberíamos hacernos es si en realidad es eso lo que la palabra de Dios enseña. Con eso en mente, pues vamos a identificar nuevamente algunas cosas en que la palabra de Dios implica membresía en la iglesia local. Y vamos a ver también, no solamente que la palabra de Dios implica membresía en la iglesia local, sino que también vamos a ver la importancia de esto. Algunas de estas cosas ya las hemos visto anteriormente, otras no lo hemos hecho. Lo primero que vemos ahí es que la membresía en la iglesia local, right, está implicada por las reuniones eclesiásticas. Right? Eclesiástica se refiere a todo, Dios te bendiga, a todo lo que tiene que ver con la iglesia. ¿Okay? Hemos mencionado muchísimas veces ya en nuestro estudio que cuando vemos la palabra eclesia en el idioma griego, en el Nuevo Testamento, vemos que se refiere literalmente a una asamblea, a una reunión, y en particular se refiere a una reunión de cristianos, y en la mayor parte de las veces reunión de cristianos en un lugar particular, como es el caso que vemos nuevamente en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, donde leemos: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Escuchó eso? Os saludan mucho en el Señor. Las iglesias, ¿dónde? En Asia. ¿Right? Y en específico, la iglesia que se reúne, ¿dónde? ¿En casa de quién? En casa de Aquila y Priscila. Right? Okay. Así que, como hemos repetido tantas veces ya en el Nuevo Testamento, con relación a la iglesia, podemos ver estas dos imágenes que son diferentes. Primeramente, vemos el cuerpo de Cristo, que se compone de todos los creyentes verdaderos, lo que para efecto de nuestro estudio estamos identificando como la iglesia universal. Mucho más complejo, es mucho más profundo, pero para efecto de nuestro estudio, pues vamos a establecer esa diferenciación. En segundo lugar, vemos estas reuniones locales de creyentes que adoran y sirven al Señor juntos, ministrándose, amándose los unos a los otros. Señalamos también en las primeras sesiones que hay alrededor de 114, si no me equivoco, referencias a la eclesia en griego en el Nuevo Testamento, y que por lo menos 90 de ellas se refieren a las iglesias locales. Por lo tanto, es correcto decir que la imagen que da la Escritura es de miembros miembros del cuerpo universal de Cristo que se reúnen como órganos o como miembros en iglesias locales del cuerpo de Cristo, como órganos locales, debía haber dicho, del cuerpo de Jesucristo. Esas reuniones, otra vez, iglesias, asambleas en distintos lugares, reuniones a las cuales ellos pertenecen y reuniones con las cuales ellos se identifican. Son dos cosas importantes. Nosotros pertenecemos a una iglesia local y es de esperarse que nosotros nos identifiquemos con esa iglesia local. Amén. No lo hice premeditadamente,
pero en este momento yo tengo este suéter puesto de hace no sé cuántos siglos atrás, que pues me identifica como parte de esta iglesia, ¿ok? Porque es de esperarse que nosotros nos identifiquemos con un cuerpo local, a ese cuerpo local al cual nosotros pertenecemos. ¿Amén? All right. Ok. No sé si usted ve la relevancia, no sé si usted ve la importancia de esto. Quizás pensaba yo esta tarde, mientras me preparaba para salir, que era muy probable que las personas que en esta noche estuvieran presentes, pues el asunto del cual estamos hablando, pues no fuese algo urgente, no fuese algo de atención inmediata, pues porque eran personas que si iban a estar presentes era porque pues se identificaban con la iglesia local, amén, y que estaban claros de que esta es mi iglesia y se sentían como que pertenecían a esto, amén. So, pues probablemente that's going to be una pérdida de tiempo, porque eso es como llover sobre lo mojado, pero se me vino el Espíritu Santo, creo que me trajo a la mente el hecho de que nosotros no estamos aquí como receptores, estamos como reproductores. Y lo que me vino a la mente es que toda esta enseñanza que estamos haciendo, no solamente en esta noche, sino en las otras semanas previas y las que tenemos por delante, si el Señor lo permite, pues lo que van a hacer es que nos van a preparar a nosotros para nosotros, cuando nos encontremos en circunstancias donde sea necesario clarificar el asunto de que si es importante o no es importante pertenecer a una iglesia, right? Pues que podamos contestar con autoridad. Amén. Que no se nos ocurra decirlo, cada cual es libre, que cada cual haga lo que mejor le piense. No, simplemente que contestemos con autoridad en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. ¿Okay? Por otro lado, cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, mejor dicho, escribe a un grupo determinado de personas. Este punto es importante, ¿verdad? Para aquellos los que se detienen a estudiar la Escritura o los que han tenido la oportunidad de hacerlo en una forma más formal, en un seminario o en una escuela o lo que sea, pues la afirmación que acabo de hacer es relevante, o por lo menos provoca preguntas, provoca cuestionamientos en nosotros. ¿Cuál fue el comentario que usted hizo? Vuelvo a hacer porque no lo escuché. Este es el comentario. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, escribe a un grupo determinado de personas. Y hemos dicho a la saciedad y volvemos a repetir que antes de nosotros de hacer una aplicación o una interpretación de cualquier porción bíblica, lo primero que necesitamos hacer es asegurarnos que entendemos a quién se le escribe, cuál era la intención, cuál era el significado que eso tenía para los recipientes de la epístola en este caso. Así que eso es de esa forma, y aunque obviamente mucho de lo que se escribe en la iglesia en Corintios era particular para aquella iglesia, de la misma medida hay muchísimo también que se puede aplicar a nuestras iglesias en el día de hoy. Pero el punto es que 1 Corintios se trata, que es el punto que queremos hacer para reforzar el punto que estamos haciendo acerca de la iglesia, se trata de una carta, una epístola que fue escrita a una iglesia local. No fue a una iglesia universal, fue escrito primeramente a una iglesia local en un determinado tiempo y en un lugar específico. En el primer siglo, a esta iglesia que se reunía en Corintios. En otras palabras, fue escrita a una reunión específica de creyentes, una reunión asamblea, eclesia, right? De creyentes en un lugar particular, lo que se conoce como iglesia. Por lo tanto, estamos nosotros en junio del año 2021 y en junio
del año 2021 es válido plantear la pregunta. Si usted es cristiano, no levante la mano para nada, pero si usted es cristiano o las personas que aún nos están considerando a través de Facebook Live, si usted es cristiano, ¿de qué reunión usted es parte? ¿De qué asamblea usted es parte? ¿De qué iglesia usted es parte? ¿Con qué asamblea usted se reúne? ¿Con qué iglesia usted se reúne? Porque es de esperarse de que si usted verdaderamente es cristiano, eso sea una realidad en su vida. Sí, como hemos visto, la membresía está implicada aquí. Usted y yo somos parte, somos miembros, o como quieramos llamarle, right? Okay. Somos personas que nos identificamos con una reunión de creyentes, porque iglesia, asamblea de creyentes, reunión de creyentes, tú y yo nos identificamos y sentimos pertenencia con una reunión de creyentes. Right? Así que lo primero que vemos es que la membresía está implicada por las reuniones eclesiásticas. Hay reuniones. La implicación es que hay personas que son parte específica de esas reuniones en particular, de esas asambleas en particular, de esas iglesias en particular. Segundo, esto es interesante también, la membresía está implicada por el concepto de disciplina eclesiástica. La membresía está implicada por la disciplina eclesiástica. En las próximas semanas vamos sin lugar a dudas a hablar más profundamente del asunto de la disciplina en la iglesia, pero quiero que mire una porción bíblica que no está en sus notas, pero está en su Biblia. Creo que es en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Puede buscarlo, por favor. Mateo 18, versículos del 15 al 17. ¿Okay? La situación que se nos presenta ahí es la necesidad de confrontar a un hermano, no sanguíneo, no genético, sino hermano espiritual, en el contexto de que este hermano está viviendo en pecado. La forma en que Jesucristo atiende la situación inevitablemente nos permite ver cómo Jesucristo relaciona el asunto que es disciplina con la iglesia que Él con su sangre compró. Mateo 18, versículos del 15 al 17, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyera, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Right? Aquí hay evidencia de que no se dijo tal cosa o no se mencionó tal o cual comentario o lo que sea. Right? Versículo 17, que es el que nos preocupa a nosotros. Si no los oyera a ellos, ¿qué es lo que Cristo dice? Dilo a quién. Dilo a la iglesia. Right? Y luego dice, y si no oyere a la iglesia, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si no oye las recomendaciones que la iglesia va a proferir con relación al asunto, tenle por gentil y publicano. Right? So, la pregunta que quizás tenemos delante de nosotros para no perder el hilo y no desviarnos de lo que nos preocupa en esta noche con relación a la iglesia es esta: ¿quién es la iglesia a la cual Cristo se está refiriendo? ¿Será la iglesia el cuerpo universal de Cristo o estará refiriéndose al cuerpo local, a la iglesia local? Right? En otras palabras, lo que acontece ahí es lo siguiente. Podemos expresarlo de esta forma: mi hermano no se arrepiente de su pecado,
Así que anúncialo a todo el cuerpo de Cristo que este hombre no se arrepiente. Me explico, quizás con eso no clarifique nada, lo que hice fue confundir más todavía. Right? Yo podría decir, o Cristo o el que estuviera hablando en esta conversación, mi hermano no se arrepiente de su pecado, yo fui a hablar con él, me llevé 2 testigos, el tipo continúa en las mismas, all right. Así que yo necesito anunciarlo a todo el cuerpo de Cristo. Tengo que decirle a todo el cuerpo de Cristo que este hermano no se arrepiente. Mi pregunta es, cuando dice tengo que anunciarlo a todo el cuerpo de Cristo, ¿será el cuerpo universal o será el cuerpo local? All right, ok, claro está. Aquí se nos dice claramente que hay que decirlo a un grupo de creyentes, que es la iglesia local. Estamos hablando de esto, pues porque la membresía de la iglesia, que es un asunto bien importante, una de las cosas más relevantes para nosotros como parte de una iglesia local, una de las cosas más importantes para la iglesia universal, es el asunto de la membresía en la iglesia. Con el pasar de los años, pues es inevitable que podamos y debamos, pero podamos mirar hacia atrás, right, en nuestras vidas y recalibrar, ¿verdad? Reconsiderar, reflexionar sobre decisiones que hemos tomado, prioridades que hemos tenido, cosas que debimos haber hecho no hicimos, cosas que no debíamos haber hecho hicimos. Y en mi caso personal, como hijo de Dios, como siervo de Dios, como parte de la iglesia y en mi rol como pastor, una de las cosas que más lamento ha sido el no tratar el asunto de la membresía de la iglesia con la seriedad y el respeto que amerita. Hubo un momento en que nosotros teníamos clases de membresías, pero de eso no estoy hablando. Aquello era algo, una buena intención, pero que realmente no respondía a la exigencia bíblica. Respondía más a la necesidad de ser una iglesia relevante y de ser una iglesia grande que creciera y pudiese multiplicarse, pero no queremos entrar en ese detalle en este momento, ¿ok? Así que se nos dice claramente que hay que decirlo a un grupo de creyentes que es la iglesia local. Por otro lado, hay otra porción bíblica muy interesante que es 1 Corintios capítulo 5, versículos de 9 al 13, que también hace referencia a disciplina eclesiástica. Y es interesante porque en este pasaje en particular, Pablo está hablando acerca de la posibilidad, escriba esto por algún lugar, de excomulgar. Escribe esa palabra, excomulgar. Excomulgar a alguien de la iglesia. Pablo está presentando esa posibilidad. 1 Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 13 dice: os he escrito por carta, miren lo que dice, que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo. Miren lo que dice: ni a todos los avaros, ladrones o idólatras. ¿Por qué razón, Pablo? Porque no te refieres a todos los que caen en esas descripciones del mundo. Pues en tal caso, ¿os sería necesario que salir del mundo? Pues porque el mundo está lleno de eso. Por donde quiera que te metas, eso es lo que te vas a encontrar. Más bien, versículo 11, os escribí para que no os juntéis con ninguno, escuche ahora la cosa, que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Versículo 12, porque ¿qué razón yo tendría para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues
a este perverso de entre vosotros. ¿Okay? Now, hay muchas cosas que se pueden hablar sobre ese particular, sobre esa porción bíblica, pero en este caso, como dije de primera intención, lo que quiero que enfoquemos es el hecho, nuevamente, que Pablo está hablando, planteando la posibilidad de excomulgar a alguien de la iglesia. Así que podemos decir que la finalidad de este pasaje es el que este individuo sea excomulgado. Y el punto que quiero recalcar, por eso es que traemos esta porción bíblica, es que para poder sacar a una persona de la iglesia, en primer lugar, esa persona tiene que ser miembro de la iglesia. Amén. Y al parecer, conforme a lo que Pablo está diciendo aquí, el ser miembro de la iglesia era algo sumamente importante. Llegar a ser expulsado de la iglesia era algo no deseable. ¿Okay? Así que la conclusión lógica de esta porción bíblica, en el contexto que la estamos considerando, podemos considerar montones de cosas en esa porción bíblica. Pero estamos en esta noche mirando la porción bíblica ante la iniciativa de Pablo de remover a una persona de la iglesia, right? Y si se va a remover, como ya dije anteriormente, pues primeramente pues tenía que haber sido miembro. No vas a remover a alguien que no es parte de la iglesia, amén. Se remueve a una persona que es miembro de la iglesia. Así que la conclusión lógica es cómo sería posible hacer lo que Jesús y Pablo hablan aquí si en primer lugar no se es miembro de la iglesia. Jesucristo dijo, ve y busca a dos, right? Sino que traerlo delante de la iglesia local, right? Y Pablo pues nos está hablando sobre ese particular. Así que aunque la membresía de la iglesia en la iglesia local no está bíblicamente ordenada, sí podemos decir que está bíblicamente implicada. Lo podemos ver en las reuniones eclesiásticas, lo podemos ver en el asunto de la disciplina eclesiástica y también lo podemos ver en el tercer punto que dice la membresía está implicada por el liderazgo eclesiástico. Por el liderazgo eclesiástico. Right? Now, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Esto es lo que dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que hacer ¿qué? Dar cuenta. Rendir cuenta. You're going to be accountable for that, right? Para que lo hagan con alegría, la obediencia, nuevamente, sin quejarse, porque esto nos es provechoso. Así que lo que vemos en Hebreos 13, 17 es un mandato para los cristianos que emana, ese mandato no emana de una persona, emana de la Escritura, ¿ok? No, pero como ya traté de implicar, hay un señalamiento que es importantísimo y es el hecho de que estas personas, estos pastores, eventualmente tendrán que dar cuenta por algo, ¿ok? Por lo tanto, los líderes de la iglesia tendrán que dar cuenta de aquellos a quienes dirigen. Básico, pensamiento básico, idea básica, concepto nada nuevo, pero quiero que lo miremos en el asunto de la iglesia local y cómo el liderazgo eclesiástico implica que tiene que haber una iglesia local. ¿Okay? Por lo tanto, por ejemplo, por el hecho de que tendremos que dar cuenta por aquellas personas a quienes nosotros se nos da la oportunidad de dirigir, yo puedo decir, pues yo soy pastor de una iglesia. La pregunta para ustedes es, ¿de quién yo voy a tener que dar cuenta? ¿De la iglesia local
o de la iglesia universal? De la iglesia local, definitivamente. Soy responsable, pregunta, soy responsable de pastorear y apacentar y dar cuenta a Dios por cada uno de los cristianos que están sobre la faz de la tierra en todos los tiempos. Definitivamente que no. Yo soy responsable de la iglesia que Dios me ha puesto a pastorear. Yo soy responsable por las personas que se reúnen en esta iglesia. Amén. Así que cuando leemos Hebreos 13:17, vemos un mandato que dice obedecer a vuestros líderes y sométanse a ellos. Usted lo ve, ¿verdad? Está ahí. ¿Ok? Por lo tanto, a los seguidores de Cristo se les ordena obedecer a los líderes de la iglesia. ¿De cuál iglesia? La iglesia local a la cual ellos pertenecen. ¿Right? Obviamente eso no significa, cuando dice obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, eso no significa que yo tengo que hacer, que estoy llamado a hacer y a obedecer lo que un pastor por la televisión dice. Está hablando de la iglesia local. Amén. Hey. Sí, yo sé que usted lo sabe, es simplemente cuando se encuentre con alguien que pueda tener un argumento, quiera hablar y que sea una persona creyente, pues hay argumentos bíblicos para refutar cualquier dirección que no sea lo que la palabra de Dios enseña. ¿Okay? Somos llamados a obedecer a los líderes de la iglesia con la cual estamos identificados, con nuestra membresía. ¿Okay? El lenguaje de dar cuentas y de pastoreo de un rebaño lo podemos ver en muchos pasajes bíblicos en la Escritura. Entre ellos, escríbalo por ahí en algún lugar, no tiene que buscarlo en este momento, lo voy a leer bien rápido. En Hechos 20:28 y Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Hechos 20:28 dice, por tanto, Pablo dando instrucciones finales, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, pastores, ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, y añadiendo yo, pues, sobre la cual ustedes van a tener que rendir cuentas en un momento dado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, nos da una instrucción más específica en la forma en que ese pastoreo debe realizarse: apacentar, alimentar, cuidar, proteger la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No lo hagas por fuerza, sino voluntariamente. Nunca lo hagas por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con ganas, con deseos, ¿right? No como teniendo señorío, aquí yo soy el que mando y usted se calla la boca. No de esa forma, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplo, el liderato bíblico acertado es el que tiene un fundamento bíblico y que es respaldado también por el ejemplo de la persona que enseña. Así que la realidad es que no se supone que se debe obedecer a cualquier líder cristiano. Todo esto para llegar a ese punto. No se supone que nosotros tengamos que obedecer a cualquier líder cristiano. Tampoco se supone que deba rendir cuentas por cada persona en el cuerpo universal de Jesucristo. Los pastores rinden cuentas por la iglesia local. Una de las razones por las cuales muchas personas en el día de hoy están tan agarradas al concepto de que yo no tengo que ser parte de una iglesia local. Una de las razones es pues porque al yo no ser parte de una iglesia local, eso implica que yo no tengo que rendir cuentas a nadie. Right? Y yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Right? Okay. Y quizás por alguna circunstancia, right, no todo es color de rosa en las iglesias locales. Right? So, complicado porque está llena de personas como nosotros. Right? So, y es posible que un mal rato grande pues pueda provocar sinsabor dentro de nosotros, ¿sabes? En nosotros, pero necesitamos con la ayuda del Señor reponernos de eso y pues confiar en el Señor y regresar
a la senda antigua, al camino que Dios ha predeterminado para nosotros. All right? So, la próxima página de ustedes dice, la membresía está implicada por los distintos aspectos de la responsabilidad eclesiástica. Y quedan 2 minutos. All right? Simplemente algunas cosas. Escribas esto. La iglesia es responsable de escoger líderes siervos. Líderes siervos. Líderes que sirven. En Hechos capítulo 6, versículos 2 y 6, eso es lo que vemos. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, correcto, apropiado, una buena administración de recursos que nosotros dejemos la palabra de Dios, importante, para servir a las mesas, atender las necesidades del diario vivir de las personas. No que las necesidades de las personas del diario vivir no sean importantes, pero que hay unas cosas que en el realm, en la consideración de Dios, pues tienen más importancia. Versículo 3. Buscad pues, esta es la sugerencia que se da, hermanos de entre vosotros, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que sean hombres de negocio, que tengan buenas cuentas de banco, que tengan muchas propiedades. Don't say that, right? Que tengan títulos universitarios. It's right there. Uno de los regalos más extraordinarios que Dios nos ha dado a nosotros con la salvación es la capacidad para arrepentirnos. Confesar pecados y arrepentirnos. Yo sabía que esa porción bíblica estaba ahí, pero cuando al comienzo de mi rol de pastor, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando tuve la oportunidad de hacerlo, ninguna de esas características, yo era lo que estaba buscando. Lo que estaba buscando era el profesional, el hombre de negocio, el hombre que pudiera tomar decisiones en esto, en aquello otro, y fue un desastre, familia, fue un desastre, ¿ok? So, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron la iglesia responsable de escoger líderes siervos. Y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, pero no solamente a él, también escogieron a Felipe, ¿cómo se pronuncia lo próximo? ¿Cómo? Prócoro, all right. Nicanor, a Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Alguien dice que ese es uno de los que probablemente se desvió, right, de los apóstatas y era del grupo de los nicolaitas que se mencionan en Apocalipsis, pero es una especulación. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Les impusieron las manos. Ok. Now, rápido, pues terminamos. La iglesia es responsable por la predicación del evangelio. Ok. Interesante. Si alguien no está predicando el evangelio, la iglesia tiene la responsabilidad de echarlo afuera. Gálatas 1, 6 y 9. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Lo que hemos estado enseñando en los últimos domingos y vamos a concluir este próximo domingo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, serio el asunto, ¿ok?, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Aquí era el punto, no es lo que estamos enfatizando, pero el punto es que nosotros necesitamos poder identificar, reconocer, pero con ojos cerrados, a como sea, lo que es el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? Debe ser algo que debe ser una prioridad para nosotros, ¿right? Versículo 9, como antes os he dicho, también ahora les repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea que
quiere decir que hay que sacarlo. Right? Y la iglesia tiene esa responsabilidad, es responsable por la predicación del evangelio. Right? Alguien dice amén, aleluya. No sé si lo ha entendido, ¿verdad? Pero somos responsables, usted como cuerpo de Cristo, somos responsables de que lo que se predique sea el evangelio. Amén. Y el otro punto aquí es que la iglesia es responsable de identificar los miembros. Interesante que la iglesia es la que define quién es miembro en 1 Corintios 5, que leímos hace un momento. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno, llamándose hermanos, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. Y todas las cosas que además dice. Escriba estas cosas últimas, por favor. Para efecto de nuestro estudio, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de las personas llamadas por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, para glorificarle a Él, al servirle al mundo, al servirle en este mundo, mejor dicho. ¿Okay? Así que, ¿qué es la iglesia? Cuerpo de personas llamadas por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, para glorificarle a Él, al servirle a este mundo. Dios nos escogió desde la fundación del tiempo y en un momento dado, por medio del Evangelio, nos llamó y nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local, escriba esto también, es un cuerpo local, una reunión de creyentes en Cristo que han hecho un pacto de glorificar a Dios sirviéndole en este mundo, que han hecho un pacto de glorificar a Dios sirviéndole en este mundo. La próxima semana continuamos y vamos a comenzar hablando en qué consiste ese pacto que nosotros hemos hecho de glorificar a Dios sirviéndole a Él en este mundo. Hay un pastor muy conocido que se llama John Piper, que entre las cosas que ha enseñado, enseña que Dios es más glorificado en nuestra vida cuando nosotros estamos más satisfechos con Él. Mientras más satisfechos nosotros estemos con Dios, más Dios va a ser glorificado en nuestras vidas. Dios permita que cada día que pase, nuestra satisfacción con Dios crezca y que nuestro deseo de ser satisfechos por Él, pues también aumente. All right? Ok, pues entonces vamos a orar un momentito. Y Eric, antes que te vayas, viene un momentito, quiero preguntarte algo. ¿Okay? Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos porque nos permitiste reunirnos aquí esta noche. Nos da mucho gozo el poder tener claro en nuestra mente de que tu palabra es poderosa, tu palabra nunca podrá ser aprisionada, tu palabra nadie podrá estorbarla y tu palabra siempre habrá de realizar el propósito por el cual tú la has enviado. En ocasiones, Señor, tu palabra nos consuela, en otras ocasiones nos da esperanza, en otras ocasiones nos da fortaleza, en otras ocasiones nos da convicción de pecado. Sea lo que sea que la palabra haya hecho en esta noche con nosotros, Señor, sabemos que por tu decisión soberana somos tus hijos, tú nos llamaste, tú nos escogiste, tú nos salvaste, Señor. Y tú lo que anhelas, deseas, es que nuestra comunión contigo cada día que pase sea más saludable, Señor. Espíritu Santo de Dios, nos arrojamos a tus pies para que tú nos conduzcas por el sendero que necesitamos conducirnos, Señor, y que nos fortalezcas con poder de lo alto para tomar las decisiones que necesitamos tomar por fe, confiando que tu poder siempre es suficiente y que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, a recalibrar nuestro compromiso contigo, nuestro amor para Cristo y nuestro compromiso y amor para su santa iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.